Hola, buen día, espero que estén bien. Hoy, debido a las medidas de fuerza, no vamos a tener clases, como les contaba antes en el mensaje que anuncia esta clase grabada, pero para no perder la clase y tampoco dejar de sumarme a las medidas de fuerza, decidí hacer esta clase grabada debido a que la semana pasada también fue feriado y si no nos vamos retrasando mucho con el programa. Vamos a empezar haciendo un leve picadito, digamos un repaso respecto de lo que habíamos venido viendo. Bueno, hablamos un poco de la geología, hablamos de qué era, de cómo la percibían cada uno de ustedes, de los distintos aspectos que tenía esta ciencia del estudio de la Tierra y las distintas ramas. También un poco hablamos del petróleo, de cuáles eran sus características, de la geología en relación al petróleo, de cómo esta ciencia estudia la evolución, el movimiento, la acumulación y la explotación de los hidrocarburos, y cuáles otras partes de la geología se vinculaban con la geología del petróleo y el estudio del petróleo, ¿no? El análisis de la roca madre, hablamos del análisis de cuencas, un poquito charlamos de las cuencas, ya más adelante vamos a seguir con este tema. Entonces vimos un poquito de este ejemplo, que era a grandes rasgos, digamos, cómo se origina, cómo se mueve, cómo se acumulan los hidrocarburos en la superficie terrestre. Bueno, el petróleo también charlamos que es un líquido oleaginoso, que es un líquido eh, denso al tacto, pero menos denso que el agua, que tiene en general estos colores que se observan en la imagen, ocres, oscuros, y que están constituidos por una mezcla variada de hidrocarburos, principalmente líquidos, pero también los gaseosos como el butano, el metano, el acetileno, y también sólidos como los bitunes, los asfaltos. Luego también podíamos encontrar algunos otros elementos como el azufre, el oxígeno, el nitrógeno, elementos traza como el vanadio, el níquel, el cobalto, el molibdeno. Y también hablamos un poco del origen de los hidrocarburos, em, que se originaban de la descomposición de microorganismos acuáticos que habitaron antiguos mares en la Tierra hace al menos más de 10 millones de años, y que cuando estos microorganismos, tanto de origen animal como de origen vegetal, morían y caían al fondo de las masas de agua, se iban acumulando sobre los fondos con capas de sedimentos inorgánicos, arcillosos mayormente, que es una partícula muy fina, que se iban depositando por encima y los iban enterrando profundamente. Iba aumentando la presión por ese enterramiento y bueno, iba así también aumentando la temperatura, había acción de bacterias anaerobias, ¿sí? En ausencia de oxígeno, hablamos siempre de un medio anóxico, un medio anaerobio, y se van transformando esos restos orgánicos en los que hoy conocemos como hidrocarburos, ¿cierto? Y este proceso de descomposición lleva entre 10 y 100 millones de años. Bueno, acá es otra representación, también ya no en un bloque en tres dimensiones, como vimos hace dos diapositivas, sino en dos dimensiones de de este proceso de formación. Es exactamente lo mismo que vimos antes, cómo se depositan los microorganismos, como les contaba recién, cómo se entierran, cómo cambian las condiciones de presión y temperatura en esas condiciones de entierro. Y, y luego cómo se generan los hidrocarburos, se configuran en lo que conocemos como un yacimiento de hidrocarburos, en una trampa, ¿no? Entonces hablamos también un poquito de el origen del petróleo, del proceso de generación y cómo esto fue un
un tema complejo que involucró diferentes aspectos y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, fueron cambiando sus enfoques. Primero se pensaba que provenían los hidrocarburos de materia orgánica atrapada en las rocas generadoras, eh, que ciertamente es así, pero para simular esa formación de los hidrocarburos se empezaron a hacer pruebas de laboratorio, reacciones químicas, experimentos de pirólisis, que eran experimentos por calentamiento a alta temperatura que generaban reacciones irreversibles, ¿sí? Y bueno, esos experimentos siempre son diferentes de los que, de cómo se dan las cosas en la naturaleza y siempre requieren calibraciones y ajustes, ¿no es cierto? Y hubieron así diferentes modelos, vamos a decir, tipo modelos numéricos de generación de los hidrocarburos. Eh, a medida que se aumentaba la temperatura, se iban transformando entonces esos hidrocarburos y se generaban hidrógeno, bitumen, petróleo y gas. Iban craqueándose los compuestos orgánicos y se daban también un montón de otras reacciones paralelas a distintas velocidades, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir. Fueron planteándose entonces diferentes teorías. Inicialmente se plantearon teorías inorgánicas, acá tenemos una enumeración, eso fueron hipótesis que se establecieron principalmente a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX y a principios del siglo XX también, que se asociaba que el petróleo y el gas, que el origen del petróleo y el gas estaba asociado a procesos inorgánicos y que se pensaba que esos procesos eran posibles de reproducirse en laboratorio. Entonces tenemos estas distintas teorías que están aquí nombradas, ¿no? Que ya un poco las repasamos en la primera clase. Como una de esas teorías nombra a la caliza, al yeso y al agua, que es la última que está nombrada acá. Hablamos un poquito de la caliza, que es esta roca sedimentaria, algunos la conocían, generalmente conocida como calcita, que es un carbonato de calcio, que suele presentarse con trazas de otros carbonatos y el carbonato de magnesio, por ejemplo. Y también puede tener algunos otros minerales como arcilla, cuarzo. Entonces, bueno, vimos cómo se presentaba, cuál era el carácter en el campo de estas calizas, que es una roca sedimentaria evaporítica que se forma en mares cálidos y poco profundos, intensos de evaporación. El carbonato de calcio, que es lo que compone a esta roca, se disuelve con mucha facilidad en aguas que tienen dióxido de carbono, eh, de manera gaseosa, que está disuelto en esas aguas y reacciona con el agua para formar el bicarbonato de calcio, que es un compuesto de alta solubilidad. Entonces, luego en entornos donde el dióxido de carbono se libera a la atmósfera, se produce una reacción inversa y se va aumentando la concentración de ese carbonato de calcio que se diluyó inicialmente y el exceso de carbonato de calcio disuelto en el agua genera una saturación, entonces empieza un proceso de precipitación de esta roca sobre los continentes cuando, por ejemplo, las aguas subterráneas alcanzan la superficie. Y este es un proceso que se da muy comúnmente en grutas y en cuevas con presencia de estalactitas, de estalagmitas, em, que se llaman, este tipo de ambientes se llaman ambientes kársticos. Bueno, también les nombré un poquito el yeso como un mineral que seguramente lo conocen, ya sea por sus usos o porque lo han visto en las bardas. El yeso es un sulfato de calcio hidratado, que, que también es una roca sedimentaria de origen químico que se forma del mismo modo y en el mismo proceso que se forma una calcita. Y es un material muy común
que genera una roca monomineral porque está compuesta principalmente por sulfato de calcio, casi exclusivamente, ¿no es cierto? Entonces veíamos acá algunos aspectos, sí, tiene un hábito prismático tabular cuando se encuentra en forma de cristales, también puede estar de forma rómbica, a veces se encuentran asociados varios cristales, bueno, es un mineral blando, translúcido, a veces incoloro, blanco o con algunos colores que tienen que ver con las inclusiones minerales que contenga. Ok, vimos unas canteras de yeso, ¿sí? Cómo son las canteras de yeso, y nos vemos que había una cantera de yeso en Aye. Bueno, volviendo un poquito a el origen de los hidrocarburos, nombramos los mitos sobre el origen de los hidrocarburos vinculados con los grandes reptiles, como lo son los dinosaurios. Em, y bueno, así un poco llegamos a la teoría microorgánica. Antes de esto nombramos la, que por la edad que tienen los yacimientos de hidrocarburos, las materias orgánicas que les dieron origen se encontraban en terrenos muy antiguos, donde si pensamos en esos momentos, digamos, la vida en aquellos momentos se hallaba muy poco desarrollada. Entonces se empezó a repensar esto que se creía inicialmente que los hidrocarburos provenían de restos orgánicos de grandes animales y se plantea entonces la teoría microorgánica y hasta acá es hasta donde llegamos. Entonces actualmente esta teoría es la teoría que más adeptos tiene. Em, es muy posible que la génesis de los petróleos viven, al menos en parte, sí, mayormente, de formas animales y vegetales, microorgánicas, muy primitivas, como son las algas, las diatomeas, los protozoarios, todo lo que compone el plancton marino, tanto de origen animal como de origen vegetal. Entonces, estos organismos microscópicos son los que proporcionan la materia orgánica que va a dar origen al petróleo en determinadas condiciones de presión y temperatura. Lo que confirma esta teoría y que se permite que sea válida en contraste con todas las teorías que nombramos anteriormente es que coinciden o coexisten, digamos, antiguas líneas costeras de formaciones marinas con la ubicación de yacimientos actuales, cosa que no pasaba, por ejemplo, con la teoría que planteaba que los hidrocarburos provenían de los volcanes, de depósitos volcánicos o que provenían del origen del planeta, en cuyo caso se encontrarían en todo el planeta, y eso no es así. Bueno, una pequeña parte de esta materia orgánica de la que hablábamos antes, que son estos microorganismos se, mm, que se van muriendo y acumulando sobre los fondos oceánicos, se preserva, ¿no es cierto? Una pequeña porción de esa materia orgánica se preserva mezclada con sedimentos y entonces ello permite que se depositen estratos ricos en materia orgánica que son los que van a dar origen, si se dan las condiciones, al petróleo, al gas natural, a las lutitas bituminosas, al carbón y a las arenas bituminosas también. Em, bueno, en general, sobre la superficie terrestre hay algunos ambientes en donde se pueden acumular materia orgánica también, que pueden generar estratos de sedimentos finos ricos en materia orgánica que posteriormente podrían evolucionar a una roca generadora. Y el aporte orgánico principal sería en ambientes de manglares, en ambientes pantanosos,
con vegetales superiores, dependiendo de las condiciones geográficas y el clima, ¿no es cierto? La temperatura, la lluvia, etcétera. Pero mayormente estas acumulaciones de materia orgánica se dan en ambientes lacustres, profundos, de lagos y en ambientes marinos, donde tanto el fitoplancton como el zooplancton. El fitoplancton son dos tipos de bacterias, ¿sí? Las diatomeas y los dinoflagelados. Entonces el fitoplancton como el zooplancton son los productores primarios de esta materia orgánica. También están las bacterias, ¿no es cierto? Cuando hablo de fitoplancton me refiero al plancton de origen vegetal que contiene clorofila y al zooplancton al plancton de origen animal. Entonces en estos medios lacustres o marinos se van depositando sedimentos finos, arcillosos, lodosos, ¿sí? Y el acceso al oxígeno molecular se vuelve complejo o imposible, digamos, porque son ambientes de aguas tranquilas, es decir, que no se mueven, por lo tanto no se oxigenan, son ambientes anóxicos, y ese oxígeno el poco oxígeno que está presente está disuelto dentro de los lodos, mayormente por el agua que se encuentra entre los poros, ¿sí? Y que se encuentra pegada a la superficie de los sedimentos, ¿sí? El agua intersticial se llama. Y ese oxígeno se elimina fácilmente por la acción de microbios y de bacterias y de partículas que se encuentran vinculadas a la materia orgánica, convirtiendo a todo ese medio donde se depositan los microorganismos de origen animal y vegetal en un medio anaeróbico, es decir, un medio sin oxígeno. Entonces, en este medio anaeróbico hay diferentes organismos que empiezan a generar, empiezan a modificar la composición de la materia orgánica que se va acumulando en una actividad muy breve. Sí, es una actividad de modificación que cesa rápidamente, sobre todo porque se siguen acumulando sedimentos por encima. Entonces, la teoría que es convención mundial, digamos, o que está convencionalmente aceptada en todo el mundo, plantea que el petróleo, los hidrocarburos en general, tienen un origen orgánico. Si bien sabemos que los hidrocarburos están compuestos por carbono o por hidrógeno en un 99-95% y algunos otros elementos, su composición por sí misma no implica forzosamente un origen orgánico. Pero se considera esto por algunas razones de las que venimos hablando, como por ejemplo que el petróleo casi siempre se encuentra, y el gas, ¿no? Casi siempre se encuentran vinculados a rocas sedimentarias marinas o lacustres, y también que hay muestreos realizados en los fondos de mares de las plataformas continentales actuales que revelan que se están acumulando en la actualidad sedimentos de grano muy fino que tienen hasta un 7% de materia orgánica, lo que es una concentración potencialmente alta desde el punto de vista químico, como para que esos sedimentos luego se transformen en rocas sedimentarias ricas en materia orgánica con un porcentaje suficiente como para ser potencialmente rocas generadoras. Por otra parte, bueno, el petróleo tiene determinadas propiedades ópticas que son propias de los compuestos orgánicos y también tiene algunos compuestos como nitrógeno y porfirinas, por ejemplo, que únicamente pueden proceder de materiales orgánicos. Si bien ya se conocen las etapas de formación del petróleo, de modo general nosotros la planteamos, hay conocimientos mucho más específicos y actualmente estas etapas siguen siendo planteadas y se siguen conociendo más en profundidad. Pero bueno, la teoría del origen microorgánico y del origen orgánico en general es la que está más apoyada, más ampliamente difundida y que se considera que está más cerca de la verdad que las teorías de origen inorgánico. Bueno, vamos a tomarnos un segundo
para hacer un paréntesis y hablar un poquito de el estudio de la geomorfología y un poco de estos bloques diagramas, ¿no es cierto? Estas reconstrucciones, digamos, en 3 dimensiones, son modelos que nos resultan a veces imprescindibles para poder observar las formas del relieve, las formas de la naturaleza en determinadas escalas espaciales, temporales, y se usan muchísimo estas representaciones en 3 dimensiones que se llaman bloques diagramas, que como les decía antes son representaciones, es decir, es un planteo teórico, donde hay variables como las dimensiones, la profundidad, el tiempo, la altura, que pueden ser representadas a fines didácticos, ¿sí? Un bloque diagrama entonces es una especie de croquis del terreno en 3 dimensiones, que puede no ser una representación fidedigna de una situación real, puede ser de hecho absolutamente imaginario, pero que se usan para representar en detalle algún tipo de información, en este caso, por ejemplo, de información de subsuelo, y que permiten hacer una especie de síntesis teórica vinculada a situaciones potencialmente reales de diferentes unidades, ¿no es cierto? Lo que vemos acá son 3 bloques diagramas en un mismo sitio, ¿sí? Que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, hace 300, 400 millones de años, luego en un momento posterior, desde ese inicio, por ejemplo, si pasaron 300, 350 millones de años, y en el segundo bloque de diagrama nos muestra cómo se encuentra ese mismo sitio después de que se pasó, digamos, o transcurrió ese lapso de tiempo. Y tenemos luego el tercer bloque de diagrama en esa misma locación, pero en la actualidad. Ya vimos un poco esto, vamos a hacer un breve comentario y ya seguir a la diapositiva siguiente. La materia original que se acumula, dijimos que eran microorganismos marinos, simples, principalmente de origen vegetal y de origen animal, que viven en abundancia en la superficie y cerca de la superficie del agua, que se acumula sobre el fondo, sobre todo en cuencas donde el agua se encuentra quieta, más que nada estancada, que es pobre en oxígeno. Entonces, en esos ambientes no hay animales necrófagos que devoran esa sustancia orgánica que se va acumulando, ni tampoco se va destruyendo esa sustancia orgánica por oxidación, porque ante la ausencia de oxígeno no se puede dar ese proceso. Sí hay una afectación de esa materia orgánica por la acción de bacterias que separan y eliminan el oxígeno, el nitrógeno y algunos otros elementos y colaboran a dejar el carbono y el hidrógeno residuales. Al mismo tiempo que esto se da, que es un proceso breve, se siguen acumulando sedimentos muy finos que terminan constituyendo un estrato, una capa de sedimentos muy ricos, de sedimentos finos, muy ricos en materia orgánica, que están también poblados de bacterias, ¿no es cierto? Y que en la actualidad se sabe que este proceso de acumulación se sigue dando, igual del modo que se dio en el pasado. Bueno, ese sepultamiento debido a los sedimentos más finos que sabemos que se pueden depositar justamente porque la energía de estos ambientes sedimentarios es muy baja. Si hubiese energía, es decir, que si se movieran las aguas, estos sedimentos se mantendrían en suspensión y no precipitarían, no se depositarían sobre el fondo. Luego de esa depositación se destruyen, digamos, las bacterias y el peso de los depósitos, las bacterias me refiero a las bacterias que eliminaban el oxígeno, el nitrógeno y otros elementos residuales de la materia orgánica, dejando solamente el carbono y el hidrógeno.
Entonces el peso de esos depósitos que se hace cada vez mayor porque se empiezan a depositar más capas o más estratos, hacen que los sedimentos ricos en materia orgánica sean cubiertos por otros sedimentos y vayan quedando enterrados a una profundidad cada vez mayor. Y esto implica que sean sometidos a mayores presiones y temperaturas más altas a las que habían cuando se depositaron sobre el fondo oceánico, ¿no es cierto? Acá empezamos a hablar de un concepto que se llama gradiente geotérmico, que hace referencia a la cantidad de grados centígrados que aumenta la temperatura por kilómetro de profundidad, que esto es más o menos 3 grados por cada 100 metros de profundidad, ¿sí? Entonces van cambiando las condiciones de presión y temperatura, que son diferentes a las de la superficie, y estos sedimentos van transformándose progresivamente en rocas sedimentarias por un proceso que conocemos como diagénesis, que implica la compactación y la cementación de esos granos sedimentarios, ¿sí? Ya lo vamos a ver con más profundidad esto cuando abordemos rocas. Ese componentes de esos estratos, ¿sí? Y, y durante este incremento de la sobrecarga, los sedimentos van siendo afectados por procesos diagenéticos en general. Yo nombré compactación, cementación, también puede ser recristalización, remineralización, y empiezan a estar sometidos a un aumento de temperatura progresivo en tanto aumente la cantidad de estratos que se depositan por encima, por lo tanto aumente la profundidad a la cual estos estratos ricos en materia orgánica se encuentran. Y bueno, la generación del petróleo se produce a partir de la materia orgánica como en una especie de cocina. Cuando la roca rica en materia orgánica se calienta, esa materia orgánica se va transformando, se va descomponiendo hasta llegar a los compuestos más simples que son los hidrocarburos, ¿cierto? Bueno, para que todo este proceso tenga lugar, es necesario que transcurra un tiempo comprendido entre más o menos 10 a 100 millones de años. Y es debido a esto, y esto es muy importante, que se dice que el petróleo es un recurso no renovable, porque el tiempo que tarda el proceso de formación de los hidrocarburos es enorme, vinculado con, por ejemplo, la civilización humana sobre el planeta Tierra. Entonces, toda la columna sedimentaria aporta presión, temperatura y en el transcurso del tiempo se dan cambios químicos posteriores al enterramiento de esos sedimentos ricos en materia orgánica. Y esos restos de materia orgánica van convirtiéndose en sustancias orgánicas, desde esas sustancias orgánicas a otros productos, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, que pueden ser gotitas de petróleo líquido, burbujitas de gas, y algunos otros productos minerales, residuos de los hidrocarburos, dependiendo de las condiciones, ¿no? Cuando aumentan cada vez más las condiciones de temperatura y de presión, se dan distintas etapas de cocción o de cocina o de craqueo de esos hidrocarburos, y los últimos restos que quedan dan como resultado al grafito, que el grafito es un mineral que seguramente conocen porque es el que compone la mina de los lápices. Bueno, en esta compactación que es gradual, la roca que dio origen a los hidrocarburos ahora se encuentra a gran profundidad y sometida a gran presión como consecuencia de toda esta columna de sedimentos que se encuentra por encima, y es posible que siempre se sigan depositando más materiales. Y todo este peso, toda esa presión de confinamiento o de enterramiento, reduce cada vez el espacio entre las partículas de roca. Entonces eso también genera, aparte de que están ahora en los poros de esa roca
acumuladas partículas, gotitas de petróleo y burbujas de gas, todo esto genera que esos hidrocarburos sean expulsados hacia capas. Estas capas normalmente son capas de arena, capas de arenisca. La arena es el sedimento, la arenisca es la roca, donde los poros son más grandes que en las capas de arcillitas, que es la roca sedimentaria proveniente del depósito de arcillas. Las arcillas, cuando digo arcillas, es un tamaño de greda muy fina, y en las areniscas los poros son más grandes porque justamente las partículas sedimentarias son más grandes. Recordemos entonces que la velocidad es la cantidad de espacios vacíos, que no es lo mismo que la permeabilidad, que es la medida de conexión entre los poros de un material. Que un material sea poroso no implica que sea permeable. Ahora, que un material sea permeable sí implica que sea poroso. Podemos tener una roca con poros que no estén conectados entre sí. Bueno, entonces veníamos con el inicio del proceso de migración. Los hidrocarburos tienden a escapar entonces de la roca donde se generaron, y a tener un menor peso específico que el agua, por ejemplo, eso les permite flotar, atravesar o circular con o a través de aguas subterráneas. Sabemos que el petróleo es un material aceitoso, y el gas es muy liviano, igual que el petróleo, ambos más livianos que el agua. Entonces se mueven hacia arriba a través de esos estratos permeables de arenisca, hasta que, en principio, si no hay trampas, si no se encuentran con un nivel de alguna roca impermeable que permita acumularlos, puedan alcanzar la superficie. También pueden disiparse, o si hay una trampa, se detiene este proceso de migración, se acumulan y forman un yacimiento. Bueno, la gran posibilidad de movilidad que tienen los hidrocarburos hacen que muchas veces sea difícil saber dónde se formaron esos hidrocarburos, ya que se pueden encontrar en diversos estratos geológicos, ¿no es cierto? Las edades más comunes de las cuales proceden la formación de los hidrocarburos, las más frecuentes son del Cenozoico, que es 65 millones de años más o menos, Paleozoico entre los 590 y 249, 248 millones de años, el Mesozoico entre 248 y 65 millones de años, y el Preconiano de hace más de 500 millones de años, ¿no es cierto? Ustedes verán que son todas edades muy distintas, y en todos esos periodos, digamos, se han originado durante el transcurso de una larga historia evolutiva, donde actuaron muchos factores distintos, como los que veníamos hablando, ¿no? Sedimentológicos, estructurales, paleontológicos, paleoecológicos, petrográficos, que hace referencia a características de las rocas, etcétera, en la formación de los hidrocarburos, ¿no? Bueno, entonces acá hice un listado de cosas importantes, digamos, como a considerar como una especie de punteo de conceptos importantes de los que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Organismos marinos simples, acumulación de materia orgánica, descomposición por bacterias que separan y eliminan oxígeno, nitrógeno y otros elementos, dejando los hidrocarburos casi exclusivamente, depositación de sedimentos finos, aumento de profundidad, presión y temperatura, ahí hablamos de gradiente geotérmico, transformación de sedimentos a rocas sedimentarias por la diagénesis, transcurso del tiempo, ¿sí? Cocina de esa materia orgánica o craqueo de esa materia orgánica hacia compuestos más simples, migración
y las edades de las que hablamos recién. Bueno, y acá aprovecho para mostrarles la Carta Cronoestratigráfica Internacional, que es la que organiza el tiempo, las divisiones del tiempo geológico desde el origen del planeta hasta la actualidad. Y ya vamos a volver a ella cuando hablamos de estratigrafía y cuando hablemos en particular de tiempo geológico, pero como para que ubiquen dónde están estos tiempos que veníamos hablando, ¿no? Cenozoico, Paleozoico, Mesozoico y Preconiano. Acá tenemos la edad en millones de años. Acá tenemos el Cenozoico, ¿sí? Que es la era Cenozoica, Mesozoica, Paleozoica y anteriormente Preconiano. Y como para tener una idea, bueno, acá está la actualidad, digamos, los 0 millones de años se empiezan a contar hacia el pasado. Y más o menos la edad que tienen los hidrocarburos van de mínima entre materia orgánica que se ha depositado hace 10 a 100 millones de años, ¿sí? Ya vamos a volver sobre esto, pero la presento como para que ustedes vayan teniéndola presente. Bueno, cualquier consulta que tengan, ustedes me pueden decir de la diapositiva tal, me pueden escribir por mensaje de la diapositiva tal, tengo esta consulta. De todos modos, con esta clase y leyendo la bibliografía, en teoría deberían poder disipar todas las dudas. Siempre, antes de hacer cualquier consulta, tienen que agotar los recursos que ustedes tienen, que son las clases más la bibliografía, ¿sí? Bueno, hablábamos entonces un poquito de la migración de los hidrocarburos y de cómo comienzan a moverse esos hidrocarburos a través de materiales porosos o pequeñas fisuras que tengan algunas rocas. Los materiales porosos, recordemos que son los espacios vacíos que hay entre granos de sedimentos. Hablábamos de las areniscas como una roca muy porosa y permeable. Entonces los hidrocarburos se mueven desde la roca generadora hacia rocas vecinas, empujando y moviéndose a través también empujando al agua y moviéndose junto con también el agua que puede estar ocupando esos espacios porosos, ¿no es cierto? Sabemos que como el gas y el petróleo son más livianos que el agua, tienden a migrar hacia arriba, a moverse hacia arriba, hacia flotar, desplazando el agua hacia abajo. Acá tenemos esta representación, ¿no es cierto? El gas, el petróleo y el agua, indicado con estos colores, que lo que indica es que en esos niveles de este estrato de rocas, los poros están llenos de estas sustancias, ¿sí? El proceso de migración es un proceso que puede llegar a ser muy largo y los hidrocarburos pueden viajar hasta cientos de kilómetros y las rocas que son transitadas por estos hidrocarburos en este proceso se llaman rocas migratorias, que en general tienen las mismas características que una roca reservorio, que es donde se acumulan los hidrocarburos. Bueno, también un poco para aclarar y romper algunos mitos, acá estamos viendo un acuífero, ¿sí? Que es un estrato de rocas porosas y permeables cuyos poros están conectados entre sí y rellenos de agua. Y lo puse sobre todo para romper el mito, que a veces también existe, de que el petróleo no forma ni ríos ni lagos subterráneos, sino que al igual que el agua, llena los poros y los espacios vacíos de rocas de origen sedimentario. Esto mismo ocurre con los acuíferos, ¿sí? El ejemplo más cotidiano que podemos acercar es una especie de esponja que absorbe el agua y el agua empieza a alojarse en los espacios vacíos o en los poros de una esponja.
Entonces, volviendo un poco a algo que comentamos hace un ratito, porosidad no es lo mismo que permeabilidad. La naturaleza fluida de los hidrocarburos y también del agua, su naturaleza líquida, hacen que estos migren, ¿sí? Los hidrocarburos también por su densidad, como decía antes, tienden a emigrar verticalmente, aparte de horizontalmente, aprovechando la permeabilidad de las rocas y de las capas rocosas que se encuentran a su paso. Bueno, como decíamos antes, el petróleo y el gas pueden llegar hacia la superficie. Los productos, si esto ocurre, los productos más ligeros que lo componen se pueden evaporar. Como ahí tenemos mucha presencia de oxígeno, el resto de los compuestos se oxidan, dando lugar a asfaltos. O en caso de que no lleguen a la superficie y que se encuentren con una trampa de hidrocarburos, con una capa impermeable que no permita que siga su migración, los yacimientos generando un yacimiento, los hidrocarburos pueden quedar atrapados por esa trampa impermeable sin que la puedan atravesar. Y esta aclaración que hicimos antes, que porosidad no es lo mismo que permeabilidad. Bueno, ya que nombramos yacimiento, vamos a hablar un poquito de esto. Un yacimiento de petróleo o de gas, casi siempre, como decíamos cuando hablábamos de el origen de los hidrocarburos, casi siempre suele estar asociado a una cuenca sedimentaria, ¿no es cierto? Una cuenca sedimentaria, como lo vemos aquí en un corte, es una depresión, una zona deprimida en la corteza terrestre que se ha formado debido a la actividad tectónica de la tectónica de placas, ¿no? La actividad de la tectónica de placas, y esa depresión suele tener en general suele contener un espesor de sedimentos de al menos 1 kilómetro, en general pueden ser más, y son depresiones donde se da una persistente y una continua depositación, y esa depositación, ¿sí?, genera un peso sobre el fondo de esa depresión o de esa cuenca que produce un grado adicional de depresión o de subsidencia, es decir, que se sigue hundiendo el fondo de la cuenca por el peso de la columna de sedimentos que se van depositando, ¿no es cierto? En general suelen tener una forma de fosa alargada, y en estas cuencas es donde se depositan los sedimentos y donde se forman luego las rocas ricas en materia orgánica, que son potencialmente generadoras. Y en estas cuencas es donde esas rocas que son potencialmente generadoras de hidrocarburos se combinan con condiciones adecuadas de profundidad y duración del sepultamiento en una cuenca, como para que esos sedimentos maduren, den lugar a las rocas generadoras de hidrocarburos y luego también a la cocina o craqueo de los hidrocarburos en la cuenca. Acá vemos también cómo se sitúa en el entorno la cuenca, ¿sí?, como para no pensar las cosas aisladas. Los sedimentos que se depositan en esta cuenca provienen del desgaste y del traslado de rocas que se encuentran en otros ambientes, en otras alturas, que a lo largo de su traslado y su transporte van modificándose y van cambiando el tamaño de sus partículas hasta llegar a los fondos marinos. Sabemos que en las costas tenemos arenas, y hablábamos que en los fondos marinos, al tener poca energía, se depositan sedimentos muy finos. Bueno, volviendo un poquito al yacimiento de los hidrocarburos, para que se dé un yacimiento de hidrocarburos tienen que confluir varios elementos. En principio, que se dé la formación de los hidrocarburos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, esta es una capa
esta es otra capa o estrato, esta es otra capa o estrato, esta es otra capa o estrato que se acuña, fíjense que no continúa lateralmente de manera indefinida, sino que se hace una cuña dentro de este otro estrato, ¿sí? Que a esta altura lo vemos como un estrato distinto, luego vemos que lateralmente se une al estrato que se encuentra acá superior a este, ¿no es cierto? Entonces, para que se dé un yacimiento de hidrocarburos tienen que confluir muchos elementos, entre ellos que estén los hidrocarburos que se forman, ¿sí? Esta en este caso sería la roca o el estrato de roca rica en materia orgánica generadora. Que se dé la presencia de una roca reservorio, que es una roca porosa y permeable, que acá la vemos que se encuentra por encima y justamente por debajo de este estrato de roca generadora, y que se dé una trampa, que para que se dé la trampa tiene que estar la presencia de un sello, ¿sí? Y fíjense que acá hay un pliegue de estos estratos, no son capas horizontales, sino que son capas que están plegadas y un poco inclinadas hacia arriba. Entonces, los hidrocarburos que se encuentran acá, junto con el agua, o sea, el gas, el petróleo y el agua, empiezan su proceso de migración, una vez que se generaron, hacia los estratos lindantes o los estratos cercanos, que son porosos y permeables, y en esa migración empiezan a viajar por los poros. Entonces tenemos aquí un reservorio de gas en la parte superior, un reservorio de petróleo en la parte inferior, y por debajo todos los poros están llenos de agua. En este punto de inflexión, en este punto de curvatura, es el punto máximo que esta trampa se puede llenar. Si siguen migrando hidrocarburos hacia esta roca generadora, tanto gas como petróleo, los hidrocarburos a partir de este punto de llenado empiezan a migrar hacia la superficie, ¿sí? Acá no sucede eso, ¿sí? Acá tenemos una estructura y un diseño de este estrato que se acuña, que hace que los hidrocarburos que llenaron los poros de este estrato inferior queden atrapados ahí y no sigan escapando. Recordemos que las rocas generadoras son rocas en general sedimentarias de grano muy fino y casi impermeables, ¿no es cierto? Entonces, al mismo tiempo acá la roca generadora también actúa de sello de esta cuña o de este estrato permeable que hay acá. Esto que se forma acá sí que es un pliegue anticlinal. Anticlinal es porque tiene esta curvatura, sinclinal es porque está curvado hacia abajo, anticlinal es porque el pliegue de los estratos está curvado hacia arriba. Estas son dos estructuras diferentes que se dan en sedimentos que se pueden deformar sin romperse. También vamos a abordar esto cuando veamos geología estructural. Entonces, este es el modelo típico más común de trampa y acá se nombran los 5 elementos que tienen que estar presentes en un reservorio convencional, ¿no es cierto? Para que se acumulen los hidrocarburos. Una roca fuente de hidrocarburos, donde se da la formación de los hidrocarburos, rica en materia orgánica, de grano fino, de origen marino o lacustre. La formación de los hidrocarburos, la migración de esos hidrocarburos, el reservorio, ¿sí? Acá tienen las características de cada una de ellas, las características de la roca por la que migra y las características de la roca en la cual se reservan los hidrocarburos son las mismas, que sean porosas y que sean permeables. Comúnmente son areniscas. Luego la presencia de un sello, ¿sí? Que es un estrato impermeable, comúnmente una arenisca, una evaporita, ¿sí? Las evaporitas, recuerden que puede ser, por ejemplo, la caliza o un yeso, que hacen que no continúe el proceso de migración, y la trampa, que es esta disposición geométrica entre los estratos de reservorio y los estratos de sello y los estratos de roca generadora.
Bueno, acá vemos un yacimiento en un bloque de 2 dimensiones, ¿sí? Sabíamos por lo que vimos anteriormente que un yacimiento de petróleo o de gas siempre está asociado a una cuenca sedimentaria y, como decíamos recién, para que exista un yacimiento, de mínima tenemos que tener una roca madre, una roca reservorio y una trampa. ¿Qué más quería decir de esto? Bueno, esos son los elementos. Acá lo que se da es una situación distinta de migración a la que mostraba anteriormente. Fíjense que acá la migración no se da, es más larga, digamos, y no se da por los poros, ¿sí? De toda la roca generadora hacia toda la roca reservorio, sino acá hay una migración por medio de una estructura que es una falla. Fíjense que acá hay una especie de fractura y un movimiento de los bloques de sedimentos a ambos lados de esa fractura. Este bloque se encuentra más abajo que este. Entonces, esa fractura con movimiento de los bloques a ambos lados de la fractura, o un movimiento relativo entre esos bloques, genera un canal por el cual los hidrocarburos pueden migrar en caso de que estas rocas que se encuentran aquí por encima de la roca generadora sean rocas impermeables. Entonces acá hay una fractura por la cual migrarían estos hidrocarburos una vez que maduró la materia orgánica en la roca generadora y podrían así encontrar esta capa, ¿sí? Que es una roca reservorio, potencialmente una arenisca, donde la parte que está pintada de azul, lo que nos está indicando es que los poros de este estrato, que es un solo estrato continuo de arenisca, vamos a pensarlo, están llenos de agua. Los poros, la parte negra implica que los poros están llenos de petróleo y la parte gris clara implica que los poros de esa parte superior de este estrato, que se encuentra plegado en forma de anticlinal, están llenos de gas. Por encima de este estrato vemos una roca sello, ¿sí? Que es este estratito negro que se encuentra de manera continua acá, que es una roca impermeable. Esta es una posibilidad diferente a la anterior de migración de hidrocarburos y acá tenemos un pliegue que es más simétrico respecto del anterior, que era asimétrico y que estaba combado un poco hacia arriba, ¿no es cierto? Estaba un poco inclinado este. Bueno, ya que hablamos de trampa, voy a nombrar los tipos de trampas que hay. Hay diferentes tipos de trampas. Podemos tener una trampa estructural, como la que veíamos recién, que es la más común, ¿sí? La del pliegue anticlinal. También hay trampas estructurales vinculadas a fallas. Hay otras trampas que son trampas estratigráficas, ¿sí? Que si bien acá, por ejemplo, hay una estructura que es una falla, fíjense que hay una discontinuidad, hay una fractura y estos estratos, que son la roca generadora, acá no continúa de aquel lado de esta superficie de falla. La roca almacén tampoco continúa y la roca sello tampoco continúa. Esto quiere decir que hubo acá una fractura y un movimiento de los bloques a ambos lados de la fractura que dejó a todo este paquete de rocas, ¿sí? Tanto al estrato de roca sello, al estrato de roca almacén como al estrato de roca generadora, enfrentado a una roca impermeable. Y la presencia de esta roca impermeable del otro lado de la fractura es lo que permite que los fluidos que se almacenan en los poros de este estrato, de esta capa de rocas, que es la roca almacén, no sigan migrando hacia la superficie. Hay otros modelos de rocas de trampas estratigráficas que vamos a ver más adelante, pero en general las trampas estratigráficas lo que hacen referencia es a una modificación lateral de las litologías. Las litologías son los tipos de rocas, ¿sí? Acá lateralmente hay una interrupción en la continuidad de este tipo de rocas. También se puede dar por presencia de lentes de rocas, por acuñamientos de rocas porosas contra rocas no porosas o rocas sellos, ¿sí?
Y luego tenemos trampas combinadas. Por ejemplo, acá tenemos un domo de sal. Fíjense que si nosotros pensamos inicialmente cómo estaban estos estratos, que siempre por una ley de estratigrafía que se llama de horizontalidad original, los estratos sedimentarios siempre inicialmente se depositan de manera horizontal. Luego, si se inclinan o si se pliegan o si se deforman, es por un proceso que afectó a ese estrato de manera posterior a que el estrato se depositó. Pero inicialmente los estratos siempre se depositan de manera horizontal. Entonces acá tenemos la misma rastra, ¿sí? Las rastras, cuando hablo de rastras, hago referencia a los dibujitos que representan un tipo de roca. Fíjense que acá tenemos unas líneas entrecortadas, acá, acá y acá. Eso representa a una lutita, a una roca sedimentaria o a una arcillita, a una roca sedimentaria de grano muy fino, potencialmente una roca generadora si es rica en materia orgánica. Luego tenemos acá, por ejemplo, puntitos, ¿sí? En general, esto es una representación, ¿no es cierto? Pero en general los puntitos, no en este caso, pero mayormente los puntitos hacen referencia a una arenisca. Las crucecitas, que acá no tenemos, hacen referencia a una roca plutónica, volcánica. Bueno, y acá tenemos una sal, ¿no es cierto? Entonces, las rastras son los que nos permiten diferenciar un estrato del otro a nivel representación, en un diagrama o en un gráfico. Estos estratos de roca madre o roca generadora, que era continua inicialmente, esta roca reservorio, que también era continua inicialmente, y esta roca sello, que también era continuo todo el estrato, fíjense que posteriormente de ser depositados, fueron deformados e interrumpidos, es decir, que fueron rotos porque se metió un domo de sal. Acá nos vamos a detener un poquito para explicar esto. La sal, como les contaba en la clase anterior, ¿sí? es un mineral que se forma igual que la calcita, igual que yeso, por un proceso de evaporación. Es una evaporita, es una roca sedimentaria química que se deforma muy fácilmente. Entonces, el ejemplo que se me viene a la cabeza, ¿vieron cuando ustedes van caminando por la vereda, por ejemplo, y hay una baldosa floja? Que por debajo de la baldosa, si hay espacio, se acumula agua. Obviamente la baldosa es más pesada que el agua y cuando ustedes pisan, suman peso y el agua escapa hacia arriba y muchas veces nos salpica, pero escapa hacia arriba. Lo mismo ocurre con la sal. Ante el peso de los estratos superiores, la sal que se deforma fácilmente, tiende a escapar y romper las estructuras de los estratos superiores, generando estas formas de domo, ¿no es cierto? La sal es una roca impermeable también, que actúa como sello del mismo modo que ocurría acá. El contacto entre esta roca, entre estos estratos de roca almacén o de roca reservorio con la sal y por encima con el sello, permiten que los hidrocarburos que han sido acumulados en esa roca reservorio no sigan migrando. Entonces acá lo que tenemos es una combinación entre una roca estratigráfica y una roca estructural. Una trampa estratigráfica y una trampa estructural. Tenemos una estructura que es un anticlinal generado por la inclusión de este cuerpo de sal y la ruptura de estos estratos por esa inclusión. Y por otro lado tenemos la discontinuidad lateral propia de una trampa estratigráfica que se da por la presencia de ese domo de sal. Entonces, ya un poco cerrando este bloque, ¿qué es necesario para que exista un yacimiento de hidrocarburos? Es necesario que tengamos una cuenca, que es un área de la corteza terrestre que ha sido sometida a distintos procesos que hacen que se hunda o que subsida esa cuenca, formando una depresión.
es necesario que se acumulen capas de sedimentos en esa depresión, en el fondo de la cuenca, y esos sedimentos provienen de la erosión de los ambientes circundantes, ¿no es cierto? De la erosión, del transporte y la depositación en los fondos oceánicos o en los fondos lacustres. Entonces, repito solo para fijar, una cuenca es una estructura muy grande donde las capas inclinan o usan hacia el interior de la cuenca, ¿sí? Fíjense que inclinan hacia adentro de la cuenca. Cuando hablo de inclinación, hablo de buzamiento, donde se acumulan esos sedimentos que provienen del desgaste, de la erosión de rocas cercanas y que se van depositando un estrato por sobre otro de manera sucesiva, acumulándose así cientos y hasta varios kilómetros y decenas de miles de kilómetros cuadrados de sedimentos. Las cuencas son estas depresiones profundas que se encuentran dentro del océano y que se encuentran entre lo que llamamos las dorsales oceánicas y un margen continental, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver con más profundidad, pero yo lo voy nombrando como para que ustedes se vayan familiarizando con estos términos. Acá tenemos una cuenca, por ejemplo, acá tenemos una cuenca, ¿sí? Estas depresiones son esas cuencas. Esto que estamos viendo acá es un corte lateral del continente, del borde, ¿sí? Continental, el talud continental y los fondos oceánicos que tienen un montón de estructuras y donde ocurren un montón de procesos vinculados mayormente a la tectónica de placa, que ya lo vamos a abordar en su momento. Entonces, volviendo a la cuenca es un sector deprimido de la corteza terrestre, donde pueden acumularse sedimentos, rocas volcánicas extrusivas también, y hay muchos tipos de cuenca y las cuencas se pueden formar casi en cualquier región del planeta. Acá tenemos las cuencas sedimentarias de nuestro país, la existencia de una cuenca sedimentaria. Entonces, volviendo a los yacimientos, es la primera condición que tiene que cumplirse para que pueda existir un yacimiento de hidrocarburos. Son estas cubetas rellenas de sedimentos, las únicas rocas que pueden generar hidrocarburos y donde en general se acumulan los hidrocarburos. Hay algunas excepciones, pero en general son las rocas sedimentarias. Como les contaba, hay algunos pequeños casos particulares donde se dan acumulaciones en otros tipos de rocas, pero mayormente y en general son en rocas sedimentarias. Bueno, acá vemos distintas cuencas. El tamaño de las cuencas puede ir de decenas de miles de kilómetros cuadrados y el espesor puede ir hasta 6.000 o 7.000 metros, ¿sí? Hasta 6.000 o 7.000 metros de estratos que se acumulan dentro de esas cuencas. Y en general las cuencas se encuentran rodeadas de rocas más antiguas y más viejas que se llaman rocas de basamento, que son estériles, quiere decir que no son ricas en materia orgánica, ¿sí? Bueno, acá lo que vemos en violeta son las cuencas generadoras de la Argentina, las cuencas del Golfo de San Jorge, la cuenca neuquina, la cuenca cuyana, la cuenca del noroeste y la cuenca austral. Estas son las cuencas generadoras. No son las únicas cuencas sedimentarias que tenemos, como podrán ver acá, pero sí son las cuencas en las cuales se han generado hidrocarburos y en las cuales actualmente se están estudiando y explotando yacimientos. Bueno, entonces
solo para recordar, esto es lo que ocurre en los fondos de esas cuencas que vimos recién. Siempre es necesario que la roca generadora se encuentre dentro de una cuenca para que se den estos procesos de enterramiento, de subsidencia de la cuenca, que es el hundimiento del fondo de la cuenca por el peso de lo que la rellena, y de enterramiento por el aporte de sedimentos, y viniendo entonces a un sistema petrolero, los elementos esenciales son la cuenca, roca generadora, roca yacimiento o reservorio, roca sello y los estratos de sobrecarga para que se dé la maduración. Eso como elementos, y como procesos, los procesos que se dan a lo largo del tiempo son la formación de trampas, la generación de los hidrocarburos, la migración de esos hidrocarburos y la acumulación. Puse el tiempo acá porque tiene que haber no solo un transcurso del tiempo, que dijimos que era entre 10 y 100 millones de años como mínimo para que se dé la generación de los hidrocarburos a partir de los sedimentos ricos en materia orgánica, sino que también tiene que haber una sincronía entre estos procesos, ya que si se dio la generación, se dio la migración y no se formó una trampa a tiempo, la migración puede atravesar los sedimentos antes de que se forme una trampa. En tal caso no se acumularían. Entonces tiene que haber una sincronía entre estos procesos. Ya que hablamos de yacimiento de hidrocarburos, vamos a definir yacimiento de hidrocarburos. Un yacimiento de hidrocarburos podemos decir que es una estructura geológica de subsuelo conformada entonces por roca reservorio, porosas y permeables que permiten la acumulación de esos hidrocarburos, junto con agua obviamente, ya que todos son fluidos, que permiten la acumulación de esos hidrocarburos en cantidades comercialmente explotables y que tienen que estar rodeados por rocas adyacentes impermeables que impiden la migración de los fluidos hacia otras zonas porosas, ¿no es cierto? Ese sería entonces una definición de los hidrocarburos. Hablemos también de la sincronicidad, que para tener una roca o para que un sedimento rico en materia orgánica llegue a ser una roca generadora de hidrocarburos y tener esos hidrocarburos a disposición para ser explotados, para ser extraídos, se necesita sincronicidad y un orden cronológico, ¿no es cierto? Un orden cronológico implica que se den esos procesos, como nombraba anteriormente, en un orden y no en otro que pueda afectar la efectividad de ese yacimiento o que pueda hacer directamente que el yacimiento no exista. Bueno, y ya yendo un poco a cómo se originan los hidrocarburos en las cuencas sedimentarias, especialmente sabemos que esto se da en ambientes donde las condiciones de acumulación y preservación de la materia orgánica son favorables, ambientes de baja energía, ambientes anóxicos y afóticos. Son ambientes acuáticos reductores, quiere decir donde no hay oxígeno, donde no se da el proceso de oxidación y allí se preserva la mayor cantidad de materia orgánica, que son organismos propios del ambiente, microorganismos degradadores. Esa materia orgánica, cuando se llega a preservar en los sedimentos, se convierte en querógeno. Sí, que el querógeno es la materia precursora del petróleo y es un residuo orgánico contenido ya en una roca sedimentaria que se da por la concentración de materia orgánica al final de la diagénesis. Acá tenemos esta etapa de diagénesis, acá tenemos los procesos en la superficie y a medida que avanzamos hacia abajo vamos a pensar que avanzamos en profundidad, ¿sí? Avanza el proceso de enterramiento. Entonces tenemos temperatura ambiente, digamos, que el proceso inicia con la acumulación de los
de los sedimentos. Luego esos sedimentos, por el proceso de diagénesis, que es la compactación, la cementación, la recristalización, se transforman en rocas sedimentarias y aquí la materia orgánica se transforma en querógeno. Hay en esta etapa diagenética entre un 80 y un 90% de materia orgánica. Y el querógeno asociado a esos sedimentos se va compactando, se va sepultando a través del tiempo y se dan en esos sedimentos ricos en materia orgánica cambios físico-químicos por el aumento de presión y temperatura. Y bueno, va continuando este proceso de enterramiento. En él va aumentando la presión, va aumentando la temperatura y esos sedimentos ya se convirtieron aquí en potenciales rocas generadoras, que sabemos que están constituidas por sedimentos muy finos, laminados, mayormente de color oscuro. En esta etapa de diagénesis, los sedimentos que se eh, tienen una afección por la acción de actividad microbial, se compactan, entonces se consolidan y se convierten en rocas entre los 25 y los 60 o 65 grados centígrados. Y también aquí se generan algunos hidrocarburos gaseosos de origen orgánicos durante esta etapa, ¿no es cierto? Posteriormente a la diagénesis viene la etapa de catagénesis, ¿sí? La etapa catagenética, que se da por el aumento, ¿sí? Sigue incrementándose la presión y la temperatura por la continuidad del proceso de enterramiento, y ese querógeno que se había generado a partir de la materia orgánica en la diagénesis empieza a transformarse en bitumen, que es una mezcla de sustancias orgánicas, viscosa, negra, de alta densidad, soluble en solventes orgánicos y está compuesta aún por algunos hidrocarburos complejos, ¿sí? Acá se dan los procesos primarios de cocina o de craqueo, que es un proceso por el cual los hidrocarburos se van descomponiendo a diferentes temperaturas y se encuentran asociados acá algunos fenómenos bioquímicos. Luego se produce la ventana de generación de los hidrocarburos líquidos, sí, que es la ventana de generación del petróleo, que la vemos acá, esa ventana violeta, sí, esa forma violeta que vemos acá en esta imagen, es la ventana de generación de los hidrocarburos líquidos, y luego se da la ventana de generación de los hidrocarburos gaseosos o del gas, y posteriormente quedan residuos sólidos, ¿no es cierto? Entonces la catagénesis, que es la etapa posterior a la diagénesis, resulta de un incremento de temperatura durante el sepultamiento del material en las cuencas sedimentarias, que se da entre los 60, 65 y más o menos los 160 grados, la ventana de generación de los hidrocarburos líquidos, y hasta los 225 grados la ventana de generación de los hidrocarburos gaseosos. Posteriormente a la catagénesis se da la metagénesis, que es un proceso que toma lugar ya a muy altas temperaturas, mayores a los 225 grados, donde tanto la presión como la temperatura son muy altas, y en esta etapa la materia orgánica ya está compuesta casi solamente de metano y carbono residual, y lo que constituía los constituyentes de ese querógeno residual en la metagénesis se transforman en carbono granítico, ¿sí? Cuando los hidrocarburos que se generaron durante la catagénesis saturan a la roca generadora, ya sabemos que empieza el proceso de migración, aumenta el volumen, aumenta la presión y comienzan a ser expulsados de la roca generadora. Esas expulsiones se dan en una especie de pulsaciones, que es cuando inicia la migración, ¿sí? Ya cuando veamos migración vamos a ver que hay migración primaria y migración secundaria. Esta sería la migración primaria.
que es la migración que se da dentro de la roca generadora. Cuando los hidrocarburos ya abandonan la roca generadora, se inicia la migración secundaria, que es cuando esos hidrocarburos empiezan a atravesar rocas migratorias hasta entramparse en una roca reservorio o una roca almacén, en caso de que se dé una trampa. Si no, siguen migrando hasta que se degradan en la superficie o se dispersan en las rocas, ¿sí? La etapa que comprende desde el inicio de la generación de los hidrocarburos por el aumento de las condiciones de temperatura y presión se llaman ventanas de generación. Entonces teníamos la ventana de generación del petróleo, la ventana de generación de gas y coinciden a grosso modo con la catagénesis, ¿sí? Los límites entre estos procesos, entre la diagénesis, la catagénesis, las dos ventanas de generación y la metagénesis son relativos, ¿sí? Y no son fijos, digamos, como nada en la naturaleza, sino que dependen un poco de la calidad de cada materia orgánica, o sea, de la calidad del querógeno que proviene de la diagénesis. La calidad del querógeno depende de qué materia orgánica es la materia orgánica precursora, la materia orgánica que se acumuló. Del grado de madurez alcanzado, es decir, cuán veloz, digamos, o no cuán veloz, sino que el ritmo de la acumulación de los sedimentos que cargan y que sobrecargan, digamos, y que se depositan por encima de los sedimentos ricos en materia orgánica, da una velocidad de madurez, ¿no es cierto? Y un grado de madurez alcanzado. Entonces, los valores de la temperatura que se dan para que inicie la ventana de generación de hidrocarburos, acá están en 60 grados, pero pueden variar entre 60, 65 y 90 grados. Y las profundidades, ¿sí? que también son relativas, pueden variar entre los 1500 metros a los 4000 metros de profundidad. El fin de la generación de los hidrocarburos líquidos, que acá la tenemos en 160 grados en este gráfico, puede ocurrir un poco antes, un poco después, entre los 130 y 190 grados centígrados, y a profundidades de entre 4000 hasta 6000 metros de profundidad, ¿no es cierto? Entonces, estos procesos que estamos viendo muy simples en este gráfico, es un proceso complejo, es un proceso variado que depende de muchos factores y que es complejo de describir y de simular. Sin embargo, hay algunas leyes básicas de la química que nos permiten establecer que cuando aumenta la profundidad, aumenta la presión, la temperatura y que los compuestos se van a ir originando más o menos en estas condiciones de presión, de temperatura y de profundidad, ¿sí? Bueno, acá estamos viendo exactamente lo mismo, solo es el mismo gráfico, solo que en un bloque diagrama como para que esa profundidad sea entendida en este bloque diagrama de 3 dimensiones, ¿cierto? Es simplemente a efectos que lo entiendan estas otras representaciones que les pongo a continuación. Y acá tenemos otra representación, ¿sí? Del incremento de la profundidad de la temperatura, los procesos, la diagénesis, la catagénesis, la metagénesis, el metano biogenético que les comentaba que se da durante la diagénesis y la ventana de generación de petróleo de gas, que más o menos coinciden con la catagénesis, con el final de la catagénesis y el inicio de la metagénesis. Esto recordemos que siempre se dan cuando se den las condiciones favorables para la transformación de la materia orgánica a lo largo del tiempo. Esta es otro tipo de
de representación de ese mismo proceso. Tenemos la profundidad. Cuando aumenta la profundidad, aumenta la temperatura. La zona de generación del petróleo y del gas, ¿sí? Y la maduración y los picos de madurez, ¿sí? de la materia orgánica. En el pico de madurez se da el petróleo liviano. Luego de que se genera el petróleo, se genera el gas. Y acá tenemos, bueno, la alteración termal, quiere decir el color de la materia orgánica que se va dando en los distintos grados de maduración. Y acá tenemos esto, RO, que es el índice de reflectancia de la vitrinita. No vamos a entrar en profundidad en este tema, pero la vitrinita es una clase de querógeno que cambia de forma predecible y consistente ante la aplicación de temperatura. Entonces, el índice de reflectancia de la vitrinita es una medida de un porcentaje de luz que es reflejada en la superficie de este mineral, ¿no es cierto? De este mineral, de esta clase de querógeno. Y es uno de los parámetros más confiables para determinar el grado de madurez termal de un hidrocarburo. Y no siempre se suele medir, pero bueno, es bastante común, así que por eso también lo sumamos. Acá vemos otro esquema de lo mismo, sí, es un esquema de la evolución de la materia orgánica desde los sedimentos recientemente depositados hacia la generación de petróleo, de gas y el último residuo carbonoso que queda luego de que se pasa el proceso de metagénesis y sigue aumentando la temperatura, se da el proceso de metamorfismo. En esta zona metamórfica los residuos ya son casi carbono puro y es donde se da el residuo del grafito, que es un producto de un metamorfismo de bajo grado. Hablamos de metamorfismo cuando nombramos los tipos de rocas. Recuerden que hablamos antes de rocas sedimentarias, rocas ígneas que provienen de la actividad volcánica, que hay tipos de rocas ígneas, subgrupos dentro de estas rocas ígneas, como son las volcánicas, que se enfrían, digamos, y se conforman como tal en la superficie, y las plutónicas que se conforman como rocas por debajo de la superficie y que los procesos de enfriamiento son muy lentos, y luego las rocas metamórficas que se dan por transformaciones de presión y temperatura y que provienen de otros tipos de rocas, que pueden ser rocas sedimentarias, rocas ígneas o otras rocas metamórficas que son afectadas por nuevas condiciones de presión y temperatura. Entonces, este simplemente es otro gráfico que nos muestra cómo es la evolución de la materia orgánica a lo largo del tiempo con el proceso de enterramiento y por ende con el proceso de aumento de temperatura a medida que se entierran esos sedimentos ricos en materia orgánica, y tenemos estos distintos procesos que son los procesos formadores de los hidrocarburos, ¿no? La diagénesis, que es donde se produce el querógeno, luego la catagénesis y la metagénesis. Vamos a seguir un poquito nombrando entonces cuáles son los lugares. Si bien ya los nombramos, acá hago una especie de apunte más concreto, cuáles son los lugares donde se acumula la materia orgánica. Y ya hemos nombrado los lagos, ¿sí? Que son esos ambientes lacustres de origen continental, donde se dan condiciones sin oxígeno, condiciones anóxicas, y donde se acumula materia orgánica alóctona y autóctona, quiere decir materia orgánica propia de ese ambiente y materia orgánica que proviene de otros ambientes aledaños. Los deltas, sí, es otro ambiente donde se puede acumular materia orgánica. No es tan común, pero sí es posible. Por eso tampoco le hemos nombrado demasiado a este ambiente. Un delta es un accidente geográfico convexo, ¿sí? Con forma de cuenca. No es una cuenca, pero sí tiene esa formita convexa, que es un
una formación que se da donde desemboca un río en un lago o en un mar, y en él se depositan sedimentos que los deposita la corriente de esa desembocadura, ¿sí? En la llanura del Taica es una parte subaérea que se divide en superior, donde se producen los procesos fluviales, donde llega el río al lago o al mar. Ahora les voy a mostrar una imagen y esto va a quedar más claro. Y una parte inferior donde se produce un cambio o una fluctuación del nivel de base, en el caso de un océano, por la marea, y en el caso de un lago sería el lugar efectivamente donde el río o el canal llega al lago, y mayormente es una zona sumergida, ¿sí? Entonces tenemos la llanura del Taica, es una parte subaérea, no necesariamente sumergida, y una llanura inferior o una parte inferior del delta, un delta inferior, que mayormente se encuentra sumergido. Entonces, los deltas son generados por acción fluvial y se da un aporte de materia orgánica tanto de aguas de agua dulce provenientes del río que llega al mar o al lago, fitoplancton marino y bacterias en el caso de que llegue a un lago, y vegetación de la llanura del Taica, que es esa zona eventualmente inundada pero mayormente subaérea. Y el otro lugar donde se da la acumulación de materia orgánica son las cuencas marinas, ¿sí? Que son cuencas confinadas, donde hay estratificación de las aguas. La temperatura del agua es mayor en la superficie de los océanos, donde hay también mayor luz, hay también diferentes grados de oxígeno y de salinidad, y respecto de estas características de la temperatura, la salinidad y el oxígeno se dan diferentes estratos en la columna de agua de un océano. En las cuencas marinas se da, bueno, como les decía, estratificación de agua, hay aporte de materia orgánica a partir de detritos vegetales aportados por los ríos que desembocan en los mares y del fitoplancton y zooplancton marino. También en las cuencas marinas está el talud continental, ¿sí? Que es parte de una morfología submarina que la nombré cuando les mostré hace un ratito el fondo de los océanos y cómo se veía el contacto entre el continente y el océano, y esa inclinación o ese declive que enlaza la plataforma continental con la llanura del fondo oceánico, que se llama llanura abisal, es el talud continental, donde hay un quiebre en la pendiente. Ahí se dan a los fondos del talud continental, ¿no? Se dan condiciones de anoxia y acumulación de materia orgánica proveniente del plancton marino, fitoplancton y zooplancton. Y en las cuencas más abiertas, cuencas más grandes, que tienen entre 100 y 1000 kilómetros de profundidad, también se da la acumulación de materia orgánica, y la materia orgánica va cayendo desde la zona fótica hacia la zona afótica, ¿sí? Cuando digo zona fótica me refiero a profundidades bajas donde llega la luz solar, hacia la zona afótica, que sería la zona más abisal, la zona más profunda, donde ya no llega la luz solar. Entonces acá tenemos la imagen de un delta, que como les contaba antes es ese accidente geográfico convexo formado por la desembocadura de un río en un lago o en un mar. Y fíjense cómo se observa ahí el depósito de sedimentos que van ingresando desde el continente hacia ese cuerpo al cual llega el río. Vemos también la llanura del Taica, que es esa parte subaérea donde se dividen un montón de pequeños canales. Esta parte de acá, digamos, toda la llanura del Taica. Y la zona inferior, que es toda esta zona, que es la que se encuentra sumergida. Bueno, el talud entonces es esta especie de abanico
esta morfología submarina. Acá en esta diapositiva lo que estamos viendo, entonces, son distintos ambientes sedimentarios, un lago, ¿sí? El ambiente lacustre, un delta, aquí que es donde llega o desemboca un río o un canal, en este caso al océano o al mar, que proviene, que genera un ambiente deltaico. Vemos entonces la llanura deltaica y la parte baja del delta, que es más submarina. Vemos aquí una cuenca, ¿sí? En el fondo del océano. Vemos la plataforma continental, que es esta zona. Este es el quiebre del talud y esta inclinación que les mostraba yo, que les hablaba antes, que une el margen continental con los fondos marinos o la zona abisal o la llanura abisal. Y bueno, acá tenemos otros ambientes como el ambiente glaciar, que es otro ambiente sedimentario, otro ambiente geológico, zonas aluviales, más fluviales, ¿sí? Un ambiente kárstico que lo nombramos cuando nombré las calizas que se daban en esas cuevas o ambientes kársticos. Un ambiente eólico, eventualmente podemos tenerlo, un ambiente de playa, de albúfera, un ambiente intermareal entre la marea y el continente. Todos estos son los principales medios sedimentarios que vamos a estar nombrando, que vamos a estar conociendo y donde se generan distintos tipos de sedimentos y rocas sedimentarias. Si bien venimos hablando mayormente de las rocas sedimentarias vinculadas al origen de los hidrocarburos, cuando ingresemos al tema de rocas sedimentarias vamos a ver un montón de otros tipos. Bueno, volviendo a los tipos de reservorio, hablamos nosotras de un yacimiento convencional, ¿sí? Vinculado a una trampa anticlinal, de una trampa de un pliegue donde tenemos un sello, una roca reservorio y una roca generadora, pero también hay yacimientos no convencionales, ¿sí? Que es otro tipo de yacimientos que en la actualidad son muy conocidos, dado que para extraer los hidrocarburos de estos yacimientos se utiliza la técnica de fracking. Y podemos tener yacimientos convencionales y no convencionales vinculadas al mismo tipo de roca generadora. Entonces, si hacemos un breve repaso, tenemos como parte de los yacimientos comunes a cualquier yacimiento la presencia de una roca de sobrecarga que sepulta a la roca generadora hasta las profundidades a las cuales se generan los hidrocarburos. Los hidrocarburos están generados en el interior de la capa productora, que es porosa, y acá hay un error, y es impermeable, ¿sí? No es permeable. Esta roca generadora donde se generan los hidrocarburos genera, por el mismo proceso y por la presión de la génesis de esas gotitas de petróleo, de esas burbujas de gas, y por la presión generada por los estratos suprayacentes de rocas que se depositan por encima de estas rocas generadoras, producen la migración hacia una roca yacimiento a través de una roca migratoria, ¿sí? La roca yacimiento es el lugar donde o la roca reservorio es donde se entrampa estructural o estratigráficamente debajo de un sello impermeable los hidrocarburos. Esto en el caso que tengamos un yacimiento convencional, ¿sí? Si tenemos un yacimiento no convencional, este proceso no se da y no hay una migración, sino que los hidrocarburos quedan entrampados en los microporos y en las fracturas de la roca generadora, que es casi impermeable, ¿sí? Que tiene una baja permeabilidad. Entonces, esa es la diferencia entre un yacimiento convencional y un yacimiento no convencional. Un yacimiento convencional está conformado o está en un yacimiento convencional está presente una trampa de hidrocarburos con una roca reservorio y una roca sello, y en un yacimiento no convencional no tenemos trampa de hidrocarburos. Recordemos que las trampas pueden ser estructurales, estratigráficas o combinadas.
En cualquiera de esos casos estamos hablando de un yacimiento convencional. Bueno, y ya un poco para terminar esta parte, vamos a hablar un poquito de recordar y aclarar un poquito sobre qué es la porosidad y qué es la permeabilidad, que son dos características importantes de todas las rocas que constituyen un yacimiento de hidrocarburos, ya sea convencional o no convencional. Y la porosidad es, como vemos acá en este ejemplo, diferentes ejemplos de porosidad. La porosidad, como lo dice ahí, es el fragmento de volumen ocupado por espacio vacío o por poros que puede ser llenado por fluidos y es una característica petrofísica y es la medida de la capacidad de almacenamiento de un fluido en una roca, ¿sí? Entonces es la fracción de volumen vacío en relación al volumen ocupado por sedimentos o por un fluido. La máxima porosidad es 1. La porosidad puede ser intergranular, es decir, estar entre los granos, puede ser intercristalina, estar entre cristales, intragranular, estar dentro de los granos, ¿sí? Y también puede ser primaria y secundaria. La porosidad primaria es la porosidad que existe cuando una roca se forma, digamos, en la diagénesis y tiene espacios porosos. Y la porosidad secundaria es posterior a la diagénesis, cuando una roca, por ejemplo, puede fracturarse o parte de esa roca puede disolverse por algún proceso de disolución vinculado a la circulación de aguas subterráneas. Y algunos minerales, si son solubles en agua, se pueden disolver. Entonces, por más que una roca sedimentaria inicialmente no haya tenido porosidad, por procesos de fractura o de disolución posteriores a la diagénesis, pueden generarse espacios vacíos y en esos casos hablaríamos entonces de una porosidad secundaria. También acá estamos viendo algunas otras cosas, por ejemplo, podemos observar la selección. Fíjense que en este último recuo, todos los o la mayor parte de los sedimentos tienen el mismo tamaño, entonces acá podemos decir que hay una buena selección, ¿sí? La selección depende del agente de transporte. El mejor agente de transporte, recordemos que los agentes de transporte de sedimentos son el agua, el aire y el hielo. El mejor seleccionador es el aire, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de selección, hablamos de cuán homogénea es el tamaño de los sedimentos que conforman una roca sedimentaria. Y cuando hablamos de moda, hablamos de cuál es el porcentaje que hay de cada uno de los tamaños, ¿sí? Fíjense que acá tenemos dos modas, una más grande y una más pequeña, y hasta podríamos decir tres, hay otra mucho más pequeña. Entonces acá hay tres tamaños de sedimentos, tres modas, vamos a decirlo, y si hubiese una mayor que otra, en más cantidad que otra, diríamos que hay una moda prevaleciente, ¿sí? Otra cosa que puede ocurrir, que acá lo vemos, por ejemplo, es que los poros puedan estar llenos del cemento que une a los granos minerales, a los granos de sedimento. Entonces, a veces totalmente o a veces parcialmente los espacios vacíos o los poros pueden estar llenas de cemento y una roca que inicialmente podría ser permeable podría pasar a ser solamente porosas por el depósito de cemento dentro de los poros. Bueno, ahí está ahí de porosidad, y la permeabilidad entonces es la medida de conexión en los espacios porosos, entre esos espacios vacíos, y la presencia de esta característica es lo que hace a un medio, a un sedimento o a una roca que sea hábil para conducir fluidos, ¿sí? Si una roca es porosa, puede ser una roca migratoria o eventualmente también una roca reservorio. Este es un ejemplo de cómo atraviesa un fluido una membrana permeable o una membrana impermeable. Esto sería una gotita de agua atravesándolo.
Y acá lo que tenemos son dos ejemplos de una roca porosa permeable, donde hay espacios vacíos interconectados entre sí, y una roca de baja porosidad y baja permeabilidad. Fíjense que es muy importante el tamaño y las formas de los granos sedimentarios, ¿sí? La unión entre los poros no siempre es efectiva. Los poros, dependiendo del tamaño de las partículas, son de distinto tamaño. Cuando las partículas son de menor tamaño, los poros son de menor tamaño. Y bueno, y acá vemos diferentes grados de selección. Tenemos a la izquierda una buena selección y una sola moda, ¿no es cierto? Y a la derecha tenemos otro ejemplo donde hay diferentes grados de selección y una moda bimodal, vamos a decirlo. Hay dos tamaños de sedimentos. Y abajo tenemos ejemplos de porosidad secundaria, ¿sí? Fíjense lo que les contaba antes, que puede haber una porosidad primaria propia de la roca o una porosidad secundaria que sea posterior a la diagénesis o a la transformación de un sedimento en roca, tanto por disolución del cemento parcial o total o por fracturas, debido a causas tectónicas, a causas estos procesos se suelen dar en rocas sedimentarias químicas como las que hablamos hoy, como el yeso, como la caliza, como la sal, ¿sí? En evaporíticas, también en rocas cristalinas como el yeso que les contaba recién. Y fíjense la diferencia en el aspecto cuando se da una fractura a la izquierda. Fíjense que la superficie es limpia, la de una fractura, y recta, bastante recta. Y cuando se da disolución, fíjense la irregularidad que se da en la superficie. Eso nos permite diferenciar si la porosidad secundaria es por fractura o es por disolución. Y acordémonos siempre que la permeabilidad depende de la porosidad. ¿Sí? Para que una roca sea permeable, tiene que ser porosa. La porosidad siempre depende, en el caso de porosidad primaria, del tamaño del grano y de la presencia o ausencia de cemento en el caso de que no haya una porosidad primaria. Si tengo cemento o si tengo algún compuesto soluble en agua, algún mineral soluble en agua, es decir, alguna roca evaporítica, puede ser posible que haya porosidad secundaria. Volviendo a lo que la porosidad depende del tamaño de grano, lo que decía en la diapositiva anterior, entre menor es el tamaño de grano, menor es el tamaño de los poros y más poros hay. Pero menor también es la posibilidad de que esos poros se encuentren interconectados. Bueno, y acá tenemos una arenisca en una fotito a la izquierda de una muestra de mano y a la derecha un corte petrográfico para que ustedes vean cómo esas laminitas que vemos en una arenisca se traducen en un corte petrográfico en el distinto tamaño de los granitos de arena, ¿sí? Que se van acumulando. Y esta acumulación o esta microestratificación, vamos a decirlo, depende de la energía de la gente que depositó esa arena, ¿no es cierto? Cuando mayor es la energía, las partículas más pequeñas no se depositan, se depositan las partículas más grandes, y cuando va disminuyendo la energía de la gente, se van depositando las partículas cada vez más pequeñas, ¿sí? Bueno, y acá lo que observamos es un poco cómo es que viajan los fluidos a través de los poros. Los fluidos, cuando hablo de fluidos, hablo de agua, hablo de gas o hablo de petróleo. Y ese viaje, ¿sí? Tiene desvíos, digamos, y ese grado de desvío del viaje de los fluidos respecto de una línea recta se llama tortuosidad, ¿sí? La tortuosidad es entonces la diferencia entre los caminos que recorre un fluido para pasar por un medio húmedo o un medio seco, ¿sí? El camino al atravesar es muy diferente. Fíjense, acá es un ejemplo de tubos, digamos, en un medio seco.
partículas grandes, partículas más pequeñas. Fíjense que el camino es más largo, la tortuosidad es mayor. Y en un medio húmedo, fíjense cómo cambia el camino por la atracción que ejerce esa presencia de la humedad previa en los poros, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá lo que observamos es esto, la medida de tortuosidad, el camino es muy diferente y influye en la capacidad de migración de los hidrocarburos. Si el fluido si el medio es poroso y permeable, siempre que el medio sea poroso y permeable, influye la presencia de otros fluidos y el tamaño de los granos. La selección también influye, si hay sedimentos de diferente tamaño, partículas de diferente tamaño. Y la tortuosidad, entonces, es cuánto se desvía el camino que tienen que recorrer los fluidos de una línea recta. Bueno, entonces podemos decir que el proceso de migración y de saturación de los poros, ya sea por cualquier fluido, depende de la porosidad, de la permeabilidad, del tamaño de granos de los sedimentos, que es la granulometría, de la forma de los granos, ¿sí? que ahí vamos a hacer referencia a cuánto se parecen a una esfera y a cuán redondeados están los bordes, de la presencia de otros fluidos, de la selección del tamaño de granos, si hay uno o varios tamaños de granos, y de la tortuosidad, ¿sí? También, si vamos un poco más hilando más fino, la porosidad también depende de la presencia de cemento y de minerales solubles en agua, en el caso de que haya porosidad primaria y secundaria. La migración, entonces, es el movimiento del petróleo, del gas y también del agua a través de los poros y de las discontinuidades de las rocas. Recordemos, como decíamos recién, que hay porosidad primaria y secundaria. Y bueno, los compuestos del petróleo pueden migrar a través de una roca reservorio o rocas migratorias o de más rocas reservorias que actúen como o que puedan actuar como reservorios, es decir, que sean permeables y porosas. Y pueden migrar largas distancias antes de quedar atrapadas, si es que lo quedan, por una barrera impermeable o por una barrera de baja permeabilidad. Entonces, el proceso de migración involucra el movimiento de las gotitas y de las burbujas de hidrocarburos a través de una red continua de poros que generalmente están llenos de agua, entonces mayormente son medios húmedos. Y la mayoría de las acumulaciones de petróleo y de gas que se encuentran cercanas a la superficie viajan unos cuantos metros, a veces 7.000, 8.000 metros, y las condiciones físicas que prevalecen en las rocas generadoras y el yacimiento cambian, obviamente, como sabemos, con la profundidad de sepultamiento. Entonces hay diferentes gradientes térmicos, ¿sí? Recordemos que cuando hago referencia al gradiente térmico es la cantidad de grados centígrados que aumentan por cada 100 metros o por cada kilómetro de profundidad, ¿sí? El promedio mundial, como lo había dicho antes, es 3 grados por cada 100 metros, es decir, unos 30 grados centígrados por cada kilómetro de profundidad, que podemos igual variarlo entre 27, 25, 32 grados centígrados, ¿sí? Recordemos que en la naturaleza nada es fijo y todo es variable dependiendo de un montón de factores. Las variaciones de los gradientes de temperatura, del gradiente geotérmico en las cuencas sedimentarias, a veces pueden variar entre 15 grados centígrados hasta 50 grados centígrados por kilómetro. Entonces, todo un poco depende de las condiciones, ¿no es cierto? De la velocidad de sedimentación, de los materiales que se sedimentan, etcétera.
Pero hay gradientes límites, digamos, y esos límites son a veces bastante lejanos a este promedio mundial de 30 grados centígrados por kilómetro de profundidad. Entonces los gradientes geotérmicos, esto lo vamos a ver más adelante también, pero solo quiero aclararlo de entrada, que los gradientes geotérmicos no son lineales. Es decir, si bien hay un promedio, hay irregularidades que se originan por los diferentes tipos de rocas, por los diferentes tipos de litologías. Recuerden que cuando hablo de litología, hablo de tipo de roca, que pueden tener distinto tipo de conductividad térmica. También pueden variar por la proximidad de la superficie, por el flujo de agua subterránea y por un montón de otros factores. Bueno, respecto de la migración primaria, recordemos que la migración primaria es esa migración que se da dentro de la roca generadora hacia la roca reservorio. El primer problema es el pequeño tamaño de los poros de las rocas madres o las rocas generadoras y a las profundidades a las cuales se genera el petróleo y el gas entre 2 y 4 kilómetros, el diámetro de los poros se reduce un montón. Entonces hay una compactación de las lutitas que mismo esa compactación disminuye el tamaño de los poros, pero también eleva la presión sobre ella misma y se puede dar ahí una red de microfracturas de diámetros mayor a los poros, una especie de porosidad secundaria, y luego la generación del petróleo y del gas, del petróleo antes a unos 2 kilómetros y del gas a unos 4 kilómetros como mínimo, puede incrementar esa presión interna que se da en la roca generadora y potenciar esa microfracturación, ese microfracturamiento. Bueno, la migración primaria, como dice acá, entonces es el movimiento del petróleo y del gas en la roca madre, dentro y a través de los capilares y poros de la roca generadora, que sabemos que es una roca de grano fino, casi impermeable, y el escape de esa roca hacia una roca más permeable, que sería una roca migratoria o una roca reservoria. Respecto de la migración secundaria, se conoce mucho mejor y mucho más, y está mucho más entendida que la migración primaria. El petróleo ya se presenta aquí como gotitas y los hidrocarburos como burbujas que migran a través de los conductos que generalmente están húmedos, generalmente están llenos de agua, los espacios porosos de estas rocas permeables y porosas. Y hay un proceso de flotación donde las gotas de petróleo y las burbujas de gas se mueven hacia arriba a través de capas porosas y permeables, y ese movimiento también se debe a la diferencia de densidad que hay entre los hidrocarburos y el agua que está presente en la formación, ¿no? Bueno, el proceso de migración va a continuar hasta que las gotitas y las burbujas se almacenen en un espacio poroso más pequeño que su diámetro, ¿sí? Que queden contenidas ahí. También lo que puede pasar a veces es que si los poros son pequeños, las gotitas de hidrocarburos, así como las burbujas de gas, se pueden deformar y pasan más lentamente, pasan con dificultad a través del espacio poroso, pero igualmente pasan a través de él. Lo que nombraba antes de que cuando un espacio poroso es más pequeño que el diámetro de las gotitas, estas quedan atrapadas, esto se debe a la presión capilar, que a veces es muy alta y hace que las fuerzas de flotación de los fluidos no venzan a la presión capilar y se queden entrampadas las gotitas de petróleo o las burbujas de gas en esos poros. Bueno, la migración secundaria también a veces puede ser afectada por el movimiento o el flujo de aguas subterráneas que crean gradientes hidrodinámicos, ¿no es cierto? Y a veces esos gradientes hidrodinámicos pueden o contribuir al proceso de flotación de los hidrocarburos hacia arriba o oponerse al proceso de flotación y generar unas especies de trampas hidrodinámicas que se oponen a la migración y que en combinación con otros factores
pueden a veces producir reservorios temporales de hidrocarburos más de origen hidrodinámico. Otra cosa que entra acá es el gradiente geotérmico, que como decíamos anteriormente, no siempre es lineal, sino que hay irregularidades originadas, por ejemplo, por los distintos tipos de rocas o las distintas litologías que tienen distinta conductividad térmica, por la proximidad a la superficie y también por el flujo del agua subterránea. Y bueno, todos los procesos de migración de los hidrocarburos y de acumulación en general son bastante ineficientes, ¿sí? Bueno, ahora vuelvo sobre esto. Entonces, la migración primaria es la migración dentro de la roca generadora, la migración secundaria es la migración de los hidrocarburos a través de las rocas migratorias, a través de las rocas reservorios, que son rocas porosas y permeables, y que pueden ocurrir por grandes distancias. Y volviendo un poco a comentar esto que decía anteriormente de los procesos de migración de hidrocarburos y la acumulación en trampas y el grado de eficiencia, para que ustedes tengan una idea, menos del 1% de los hidrocarburos generados en una roca reservorio, en una roca madre, es el porcentaje de hidrocarburos que terminan en una roca reservorio. Y cuando la eficiencia es muy alta del entrampamiento, digamos, esa eficiencia alta no sobrepasa el 10% de los hidrocarburos generados en una roca madre. Bueno, vamos a dejar acá. Cualquier duda me escriben, cualquier cosa que necesitan me avisan. Recuerden que nos vamos a comunicar exclusivamente por el aula virtual.